7 hombres sin uniformes rodearon su casa al amanecer. Lo que pasó después expuso un régimen tan desesperado que están arrestando a sus propios partidarios. Pero esto no esperaban. El secuestro de esta mujer desataría algo que ahora está quemando la infraestructura de Putin desde adentro. Se llamaba Loba. Los grifos se secaron un martes por la mañana, después el miércoles, después el jueves. Durante semanas, una ciudad entera de casi 1 millón de personas vio sus llaves burlarse de ellos con silencio. Pero esta no era cualquier ciudad, era Donetsk, la joya de la corona de los territorios ocupados de Putin. Aquí está la parte impactante. Los residentes comenzaron a grabar mensajes de video desesperados al mismo Putin, suplicando por agua. Colas masivas se extendieron por cuadras mientras la gente luchaba por barriles de plástico. Estallaron peleas. La desesperación convirtió vecinos en enemigos. Pero ¿recuerdan ese secuestro que mencioné? La mujer que se llevaron no era una manifestante ordinaria. Era una de ellos, una separatista leal desde 2014, alguien que debería haber sido intocable. ¿Qué podría empujar al gobierno títere de Putin a arrestar a su partidaria más devota? La respuesta revela algo aterrador sobre qué tan desesperada se ha vuelto la situación. Porque cuando tus seguidores más leales se vuelven contra ti, eso no es solo una crisis, es el comienzo del fin. Pero primero, déjenme mostrarles exactamente qué desató esta confrontación explosiva. Su nombre clave era Loba, Natalia, una separatista curtida en batallas que había estado con la llamada RPD desde el mismísimo principio. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando luchaba, otros la seguían. Era su símbolo de lealtad. Así que cuando Loba miró directamente a una cámara y acusó a la administración de ocupación de inacción completa, ondas de choque se extendieron por toda la estructura de poder. Esta no era cualquier manifestante, era su propia arma volviéndose contra ellos. El video se extendió como fuego por las redes sociales. Los residentes se unieron detrás de su mensaje a Putin y al jefe del comité investigativo Bastrikin. Por primera vez desde que comenzó la ocupación, la gente vio a alguien con credibilidad real hablando su verdad. Pero aquí es donde se vuelve peligroso. El video no solo criticó la crisis del agua, expuso algo que el régimen quería ocultar desesperadamente, porque admitir que no podían proveer servicios básicos significaba admitir que no podían gobernar realmente. Y esa admisión estaba a punto de costarle todo a Loba. El amanecer llegó con el sonido de pasos. 7 hombres en ropa civil, sin uniformes, sin insignias, sin orden judicial. Vinieron por Loba como criminales en la noche, porque eso es exactamente lo que eran. Este es el momento en que todo cambió. Una periodista presenció todo el secuestro. Elaveta Sepva, de una ONG de Moscú, vio cómo el régimen títere de Putin violó sus propias leyes, su propia constitución, su propia pretensión de legitimidad. Incluso según estándares rusos, esto era ilegal. Arrastraron a Loba al Ministerio de Asuntos Internos de la RPD para lo que llamaron una conversación preventiva. Traducción: intimidación, amenazas, una advertencia para cualquier otro que pensara en decir verdades al poder. Pero aquí está la hermosa ironía. Al silenciar a Loba, amplificaron su mensaje 1000 veces. El arresto se convirtió en prueba de todo de lo que los había acusado. Incompetencia, desesperación y ahora represión brutal de su propia gente. Las autoridades declararon que no tolerarían manifestaciones ilegales, pero llamar protestas pacíficas ilegales cuando eres un gobierno de ocupación ilegal, eso no es solo hipocresía, es pánico. Y este pánico estaba a punto de desatar algo que nunca vieron venir. Mientras Loba estaba detenida, la ciudad ardía de sed. Semanas sin agua. Semanas. Los niños no podían bañarse. Las familias no podían cocinar. Los hospitales luchaban por mantener saneamiento básico. Entonces llegó el sabotaje. Gamberros comenzaron a destruir los pocos puntos de distribución de agua que quedaban, torciendo grifos para que el agua se derramara inútilmente al suelo. ¿Era esto vandalismo random o algo más coordinado? Aquí está lo que las autoridades no quieren que sepan. Este nivel de falla de infraestructura nunca pasó bajo control ucraniano. Nunca. La misma ciudad que una vez prosperó ahora se redujo a condiciones medievales bajo administración rusa. Las colas masivas por agua se volvieron símbolos del fracaso de la ocupación. Pero los símbolos pueden ser armas poderosas. Y en algún lugar de los territorios ocupados, otras personas estaban mirando, aprendiendo y preparándose para contraatacar.
Porque mientras Donetsk ardía de sed, una red sombra estaba a punto de prender fuego a todo el sistema logístico de Putin. Se llaman Atesh, un movimiento partisano militar creado por ucranianos y tártaros de Crimea. Mientras el mundo se enfocaba en batallas del frente, estos luchadores fantasma libraban guerra invisible detrás de líneas enemigas. Pero aquí está la bomba de retención que les prometí. ¿Recuerdan esas misteriosas fallas de infraestructura que mencioné? No eran random, eran ataques quirúrgicos ejecutados por gente que sabía exactamente dónde golpear la máquina de guerra de Putin. Cerca de Chesk, en la República de Karachi, un agente Atesh destruyó un gabinete transformador en una línea ferroviaria crítica. Esto no era solo vandalismo, era guerra estratégica. Los rusos usan esta ruta exacta para transportar carga militar y suministrar unidades de la Guardia Nacional. El timing fue perfecto. Mientras las autoridades en Donetsk estaban ocupadas arrestando a sus propios partidarios, redes partisanas desmantelaban sistemáticamente su capacidad de luchar. En la región de Zaporizhia, otro gabinete de relés explotó cerca de Melitopol. Transferencias de equipo militar retrasadas, suministros de municiones interrumpidos, entregas de combustible interrumpidas, los planes de toda la estructura de comando lanzados al caos. Pero esperen, se pone mejor. Cerca de Rostov-on-Don, los partisanos atacaron de nuevo. Otro gabinete de relés, otra línea ferroviaria crítica deshabilitada. El mensaje era claro, ningún lugar es seguro. Y entonces Atesh descubrió algo que lo cambia todo. En la región ocupada de Kursk, unidades militares rusas estaban quemando su propio equipo en lugar de avanzar a posiciones. Piensen en eso. Las fuerzas de Putin se estaban saboteando a sí mismas para evitar luchar. Las tasas de deserción se dispararon. El 24º Regimiento de Rifles Motorizados se estaba desmoronando desde adentro. Cuando tus propios soldados se niegan a luchar, eso no es solo falla militar, es colapso completo del sistema. Pero la revelación más impactante aún venía. El día de la independencia ucraniana llegó con fuegos artificiales, del tipo explosivo. El presidente Zelensky defendió audazmente ataques profundos en la región de Kursk, mientras el enviado especial de AEU, Keith Kellogg, recibía el más alto honor de Ucrania directamente en Kiev. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Rusia acusó a Ucrania de ataques con drones en una planta de energía nuclear. Dejen que eso se asiente. Este conflicto acaba de escalar al nivel más peligroso posible. Los números cuentan la historia de la desesperación. Sábado por la noche, Rusia afirmó interceptar 95 drones ucranianos. Lunes por la mañana, 23 drones más sobre 7 regiones. Estos no son ataques random. Son ataques de precisión, golpeando refinerías de petróleo, arsenales, centros de transporte. Mientras tanto, Ucrania enfrentó su propia tormenta. 104 drones de ataque y señuelos rusos apuntando al norte y este. Así se ve la guerra total cuando ambos lados tienen capacidades ilimitadas de drones. Keith Kellogg prometió que los oficiales estaban trabajando muy duro en esfuerzos de paz. Trump afirmó que había organizado conversaciones directas entre Putin y Zelensky, pero oficiales rusos inmediatamente señalaron que tales conversaciones no pasarán pronto. ¿Por qué la resistencia a la paz? Porque toda la estrategia de Putin depende de proyectar fuerza. Admitir que necesita negociar desde su posición actual expondría la debilidad que las operaciones Atesh y levantamientos civiles como Donetsk ya han revelado. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. El arresto de Lova se suponía que silenciaría el disenso. En cambio, encendió algo imparable. Desde la crisis del agua de Donetsk hasta el sabotaje ferroviario de Atesh, el imperio de Putin se está agrietando desde adentro. Cuando tus propios partidarios se vuelven contra ti, cuando tus soldados se niegan a luchar, cuando los servicios básicos colapsan, eso no es crisis temporal, es falla sistemática. La resistencia está creciendo. Cada día más gente se une a las redes clandestinas, más infraestructura arde, más grietas aparecen en la fachada de Putin. Lo que pase después depende de si el mundo presta atención a estas historias. Comenten abajo con sus pensamientos. Compartan esto con alguien que necesite verlo. Suscriban y toquen esa campanita, porque esta historia está lejos de terminar.